A ver, las cosas están cambiando definitivamente. Putin ha sacudido el tablero de la guerra. ¿Qué hay detrás del nombramiento de un economista como nuevo ministro de Defensa ruso? ¿Es Andrei Belousov un punto de equilibrio entre lo táctico y lo logístico? ¿Es que los rusos se alistan para una guerra de largo aliento, pero no precisamente contra Ucrania? Para hablar de este asunto, se encuentra con nosotros Adrián Zelaya, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, presidente del Centro de Investigación ICAI Center, una de las voces más autorizadas para desarrollar estos asuntos. Para mí, un honor, un privilegio poder conversar con él en esta jornada. Querido Adrián, bienvenido a Prensa Alternativa. Gracias, Enzo. Encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa, por supuesto. Muchas gracias a ti, Adrián. Y bueno, el tema que se ha tocado muchísimo en estos días, este nombramiento, a ver, este cambio, ¿a qué responde tu perspectiva? ¿A qué nos tenemos que, digamos, aventurar en esta historia que se viene con este nuevo nombramiento, este cambio en el Ministerio de Defensa rusa? ¿Es algo que impactará en el conflicto? Tú, Adrián, ¿qué mirada tienes al respecto? Bueno, primero hay que verlo con una cierta perspectiva, porque esto ha supuesto una gran sorpresa para muchas personas que estaban siguiendo el día al día de la guerra, del conflicto bélico en Ucrania desde una perspectiva estrictamente militar, vamos a decir, ¿no? Pero en principio el que los ministros de defensa no sean militares no es algo extraordinario, no es algo habitual en muchos países, ¿no? Bien, sí es cierto que en el momento actual no ha sorprendido tanto la sustitución estamos hablando dentro de un proceso de nuevo gobierno y por lo tanto no podemos hablar de destitución, sino la sustitución de Shoigu por distintas razones. Esto era algo que estaba muy en el ambiente, pero sí es cierto que los candidatos de los que se estaba hablando eran todos ellos militares, de carrera militar, ¿no? Y que efectivamente, como tú has dicho, la sorpresa ha sido que el designado haya sido Belousov. Belousov fue un hombre de formación económica con un gran peso en el gobierno ruso, pero desde la perspectiva no solo económica, sino de estrategia económica, ¿no? Bien, ¿qué factores específicos pueden encontrarse detrás de esto? Bueno, primero, yo creo que una perspectiva, como tú has dicho también, y ya lo has apuntado, de largo plazo, ¿no? Belousov no es solo un economista, sino es un estratega económico. Bueno, eso es un punto importante. No es tampoco un economista liberal de los que funcionan en base a movimientos de corto plazo, sino que se basa en muy parte siempre de la economía real y de las estrategias de medio y de largo plazo, ¿no? Bueno, esto es evidentemente muy importante en la medida en que en Rusia yo creo que se está dando se dijo así en cierta forma desde el principio, pero que se estaba dando por hecho que este conflicto va a ser o puede ser un conflicto de larga duración. Y claro, esto es porque están pensando no solo en un conflicto con Ucrania, están pensando en un conflicto con la OTAN. Y un conflicto con la OTAN significa un conflicto no solo de larga duración, sino de gran intensidad y que va a exigir enormes recursos. Enormes recursos que ya se están poniendo a disposición del conflicto bélico en Rusia. Esto se ha hecho con una gran rapidez, pero que deben ser gestionados adecuadamente. Bueno, entonces sí hay, pues, yo diría, una cierta inquietud por asegurar que esos enormes recursos, que aún creo que en este momento están alrededor del 7, del 8% sobre PIB destinados a defensa, se gestionen adecuadamente porque es una parte enorme del presupuesto nacional. Yo creo que en Rusia está muy vivo el recuerdo de la Unión Soviética, y el recuerdo de hasta qué punto el enorme gasto militar fue un lastre tremendamente importante en el caso de la Unión Soviética, que llegó pues, hasta un 13, un 14%, ¿no? Este lastre se puede contemplar de distintas perspectivas. En los análisis
que nosotros hemos hecho al respecto, veíamos cómo se iba incrementando casi de forma paralela a los incrementos de presupuesto en Estados Unidos, ¿no? Durante toda la Guerra Fría. Era de forma paralela, pero consecutiva. Es decir, normalmente era Estados Unidos el que incrementaba el gasto y después de que Estados Unidos lo incrementaba Rusia, ¿no? Por el fin de mantener una equiparación en la capacidad militar, ¿no? Pero claro, esto significaba un coste o un esfuerzo muy inferior para una economía como la norteamericana, que todavía era el doble de la economía soviética, ¿no? Entonces, el esfuerzo militar era un esfuerzo tremendo para una economía como la de la URSS, ¿no? Bueno, muy probablemente en la Rusia actual quieren evitar entrar en esa dinámica de que ese esfuerzo militar detraiga excesivos recursos de otras actividades o de otras funciones económicas y quieren asegurar, por lo tanto, que por un lado se destine al gasto militar todo lo que sea necesario. Evidentemente no se trata de destinar menos de lo que sea necesario, pero no más de lo necesario. Y esto significa una gestión adecuada no solo de los recursos existentes, sino también, y en esto ha insistido mucho tanto Vladimir Putin como el propio Belousov, sino también una gestión adecuada de la innovación. Es decir, hacer un esfuerzo constante de innovación para mejorar los procedimientos, mejorar las tecnologías, para que con el mismo presupuesto se pueda conseguir unos resultados cada vez mejores en el ámbito, en principio en el ámbito militar, ¿sí? Para contener ese flujo de recursos hacia el ámbito militar dentro de lo estrictamente necesario, de lo que sea necesario, ¿no? Bien, hay otros datos. Por ejemplo, el carácter de la industria militar en Rusia no tiene nada que ver con el de Estados Unidos. Es una industria fundamentalmente pública, mientras que en Estados Unidos es fundamentalmente privada. Este ha sido un gran desastre para Estados Unidos, ¿no? La industria militar en Estados Unidos, el complejo militar industrial, lleva muchos años sin funcionar. Yo diría que casi desde la Guerra Fría, y esto está generando, por formas directas o indirectas de corrupción, una creciente ineficacia en la gestión militar. De tal forma que hay muchos proyectos que, como consecuencia de la excesiva influencia de la industria militar privada y su excesivo apetito de beneficios, ¿no?, pues se hacen proyectos que no se deberían hacer, se hacen proyectos 5 o 10 veces más caros de lo que deberían ser, se hacen proyectos que al final acaban funcionando mal, ¿no? Y esto ha supuesto un retraso creciente de la industria militar norteamericana, primero frente a Rusia, y esto fue algo tremendamente sorprendente hace unos años, y luego estamos viendo cómo también cada vez más frente a China. Bueno, ese complejo militar industrial está articulado de tal forma que, por ejemplo, la generalidad de los militares norteamericanos, cuando dejan el ejército, se colocan en empresas privadas de armamento, ¿no? Y claro, esto significa una influencia tremenda sobre los militares en activo a la hora de que estos toman decisiones, además de los esfuerzos que esta industria militar hace y esta industria militar privada hace para asegurarse el favor de los congresistas, de los miembros del gobierno, etcétera, por vía de destinar enormes recursos a la financiación de campañas, etcétera. Bueno, en Rusia y en China ese problema no existe. La industria es fundamentalmente pública, pero esto requiere un esfuerzo de gestión añadido por parte del gobierno, ¿no?, por mantener ese sector armamentístico vivo, cuya gestión depende directamente del gobierno, porque son empresas públicas, y por conjugar de forma adecuada el sector público armamentístico con el ejército. Bien, en las dos direcciones, ¿no?, desde el punto de vista de lo que el ejército necesita y de lo que el sector armamentístico tiene que hacer para aportar al ejército lo que necesita y cómo lo necesita y cuándo lo necesita, ¿no? Bien, esto es un mecanismo que está funcionando ya desde hace años mucho mejor en Rusia que en Occidente, pero que parece lógico que, teniendo en cuenta cómo se ha disparado en los últimos años el presupuesto militar, pues que se hagan especiales esfuerzos en que esto se gestione correctamente. Y esta es
razón muy directa de encomendar a un economista la gestión de estos recursos. Hay otro factor a tener en cuenta de que no se suele mencionar mucho, y es que ya desde la época de la Unión Soviética se hacía referencia continuamente al problema de no haber aprovechado suficientemente la capacidad de desarrollo tecnológico que se generaba en el ámbito militar al ámbito privado. Bueno, al ámbito, vamos a decir, de la industria de consumo, fundamentalmente. Y esto es algo que se quiere evitar. Entonces, que se quiere corregir. Se quiere asegurar que, evidentemente, el esfuerzo científico y tecnológico que se ha hecho, se está haciendo y se va a seguir haciendo para impulsar y mejorar la actividad militar, mejorar la actividad del ejército, se utilice, se rentabilice también al máximo posible para, a través de transferencias de tecnología en el ámbito de la industria de consumo, en el sector privado o en el sector público, pero en la industria no militar. Entonces, esto es también algo muy importante y que siempre ha puesto de relieve el propio Belousov y que seguramente va a ser muy importante en su gestión de cara al futuro. Bueno, yo creo que estos son algunas claves que nos explican el por qué un economista y por qué un economista de las características de Belousov, independientemente de que lo que es la responsabilidad directa sobre el ejército y sobre las campañas militares no la va a tener evidentemente Belousov, la va a seguir teniendo por ahora el jefe del Estado Mayor, Gerasimov, mientras le mantengan a Gerasimov. Te preguntaría, Adrián, bueno, es que hace algunas semanas se hablaba, por ejemplo, del inminente retorno de Surovikin, ¿no? Hablamos de un personaje importante en el tema táctico para lo que tiene que ver con Rusia y las misiones que se le han encomendado en Siria, por ejemplo. Uno pensaría que con esta reestructuración, que entendemos no va a ser total, ¿no? Podría decirse progresiva, con esta idea de Belousov como un gestor, que es como se le podría denominar en este proceso, tendría que sí tener un respaldo importante, ¿no? Pero bueno, hablaremos quizás de eso más adelante, Adrián, pero me quedo con un punto que mencionaste hace unos momentos, con esta mirada que tiene Rusia de efectivamente asumir que es muy probable que este conflicto, que en realidad sabemos no tiene que ver necesariamente, bueno, sí, con Ucrania, digamos, de manera explícita, pero vamos, sabemos que hay otros intereses detrás y otros países que están involucrados. Si tenemos a una Rusia que asume entonces que probablemente esto se extienda, considerando a la OTAN, este nuevo momento nos habla entonces de que tal vez lo que se podría haber dicho como una ofensiva sobre Ucrania va a tardar un poco más. ¿Crees que tenga algo que ver con esto también, Adrián? Bueno, puede ser, porque claro, en esos cálculos de guerra prolongada, bueno, supongo que en Rusia están pensando que esto es una posibilidad, no es una certeza, pero es una posibilidad con bastante probabilidad, ¿no? Y ahí entra tanto su enfoque del conflicto en Ucrania como la perspectiva de que el conflicto continúe con unos u otros países de la OTAN, ¿no? Vamos a ver. Con respecto al conflicto en Ucrania, en principio, estamos en una situación de guerra de desgaste. Hemos estado durante el último año aproximadamente en una situación de guerra de desgaste. Una guerra en la que el objetivo fundamental es desgastar al enemigo al máximo posible, minimizando el desgaste propio y de tal forma que en un momento determinado el enemigo tenga debilidades suficientes como para que yo las aproveche fácilmente, incluso para, de ser posible, generar el colapso militar, el colapso social y el colapso económico. Bueno, esa guerra de desgaste en principio a Rusia le está yendo bien. No ha habido en los últimos meses grandes movimientos territoriales, pero el desgaste de Ucrania ha sido tremendo, ¿no? En pérdidas humanas, en pérdidas de material, desgaste económico, desgaste de infraestructuras, etcétera, mientras el ejército ruso se ha ido
fortaleciendo y se sigue fortaleciendo día a día. Bien, entonces, en esa situación, en principio, a Rusia lo que le interesa es continuar en esa dinámica. Continuar en esa dinámica, ya digo, mientras no se produzca el colapso de Ucrania, ¿no? Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, en este momento se ha abierto un nuevo frente por Kharkov, ¿no? Esa apertura del nuevo frente extiende las líneas del frente ucraniano, obliga al ejército ucraniano, que ya está con grandes problemas para disponer de hombres suficientes para defender el frente adecuadamente, le obliga a extender, a sobreextender sus líneas un poco más hacia Kharkov en este caso, y eso le obliga a, por un lado, a realizar esfuerzos especiales para defender Kharkov, pero a la vez debilitar otros sectores del frente. Entonces, lo que probablemente está haciendo Rusia es, en principio, abro un nuevo frente, obligo a Ucrania a sobreextenderse, aprovecho, está resultando más fácil de lo que se esperaba progresar en el terreno en Kharkov, pero en principio, probablemente, en un momento determinado, Ucrania debería ser capaz de estabilizar el frente ahí, simplemente por el número de tropas que concentra, ¿no? Estabilizarlo en el sentido en que están estabilizados otras zonas del frente, relativamente, vamos a decir, ¿no? Pero tendría que acumular suficientes fuerzas para estabilizar el frente. Pero esto lo habrá hecho probablemente lo tendrá que hacer a costa de debilitar otras zonas. Y entonces ese momento de estabilización de Kharkov será a costa de un frente nuevo que se abrirá en otro sitio. O que frentes que ya están abiertos, Rusia realizará nuevos esfuerzos que a su vez obligarán a Ucrania otra vez a un desplazamiento de recursos que generarán nuevos espacios libres en otras partes del frente. Se está hablando también incluso de la posibilidad de que Rusia abra un nuevo frente en el norte, al norte de Kharkov. Entonces, una vez que se estabilice el frente en Kharkov, que es lo lógico, que es algo que se produzca un incremento sustancial de fuerzas de Rusia, no han sido tantas las fuerzas que han irrumpido por Kharkov, pero salvo que se produzca, ya digo, un incremento sustancial de fuerzas rusas en Kharkov, las que ya han irrumpido en esta zona de Ucrania, pues que sean más o menos detenidas o que el frente más o menos se estabilice en algún momento cuando Ucrania concentre suficientes recursos. Y en ese momento, a lo mejor será el momento en el que Rusia abra un nuevo frente al norte de Kharkov para volver a obligar a dispersar fuerzas a Ucrania. Bueno, en principio, esa estrategia de desgaste, y dentro del desgaste ir aprovechando los pequeños colapsos que vaya teniendo Ucrania, que aparentemente están siendo crecientes, ¿no? Pues es la estrategia que más le beneficia a Rusia, ¿no? Entonces, la idea es porque le genera un daño creciente al enemigo con un daño mínimo para sus fuerzas, ¿no? Frente a eso está la dinámica, digamos, de los grandes avances territoriales, ¿no? De las grandes ofensivas con objetivos territoriales. Esas ofensivas tienen normalmente un coste alto en recursos y en personas, ¿no? Para el atacante, ¿no? Y entonces, bueno, en principio en la situación actual, esto podríamos decir que mantener esa estrategia de pequeños avances territoriales sería la ideal para Rusia, sin más, sin tener demasiada prisa, ¿no? Pero puede haber otro tipo de factores, ¿no? Factores igual de tipo político o geopolítico que le lleven a Rusia a tomar una decisión de abordar una o varias grandes ofensivas territoriales, ¿no? Y entonces ahí tenemos dos posibles razones. Una de ellas son las amenazas repetidas de países de la OTAN de enviar tropas regulares a Ucrania. Las amenazas de países de la OTAN también cara a ataques directos a territorio ruso con daños directos sobre civiles, claro, que ya se han producido, que se siguen produciendo y que podrían, quizás, dependiendo hasta dónde llegue el compromiso o la implicación de estos países occidentales, podrían ir a más, ¿no?
estos ataques no modifican la situación en el terreno militar directamente, pero sí pueden ocasionar muchos daños a civiles. Esta puede ser una ocasión. También se ha dicho que en la ofensiva de Kharkov una de las razones puede ser crear una zona de colchón para hacer más difícil los ataques contra civiles e infraestructuras en la zona de Belgorod. Pero bueno, estas podrían ser dos razones para que Rusia cambiara de estrategia y optara por ofensivas con grandes objetivos territoriales. Y otra razón podría ser de tipo político, podrían ser las elecciones norteamericanas, ¿no? Es decir, porque las elecciones norteamericanas también pueden marcar los tiempos políticos a estas estrategias, vamos a decir, agresivas de los países occidentales europeos que pueden estar pensando de alguna forma en que, partiendo de la situación de pánico en la que se encuentran no solo los líderes políticos, sino fundamentalmente los líderes económicos, que son los que están detrás de ellos y son los que más están realmente preocupados o en esa situación de pánico, ¿no? Pues esos líderes pueden estar pensando que tienen que hacer algo a toda costa y que tienen que hacer algo antes de las elecciones norteamericanas por si acaso, ¿no? Yo creo que ya comentamos en otro programa, yo tampoco estoy del todo seguro de que una presidencia con Donald Trump vaya a cambiar las cosas de forma radical o en unos 180%, con un 180 grados, digamos. Pero, bueno, pues puede haber una expectativa razonable en este sentido, de que esto pueda suceder, ¿no? O por si acaso sucede, ¿sí? Ya digo, los líderes occidentales que están en esa situación de pánico, desde luego, desde un punto de vista militar, no tienen nada que hacer en un enfrentamiento directo con Rusia si no arrastran a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en una previsión de que el contexto en Estados Unidos pueda cambiar radicalmente en noviembre o a partir de noviembre, puede ser que intenten hacer algo antes de noviembre y puede ser que en Rusia, ante esa previsión, decidan por poner en marcha una campaña con objetivos territoriales antes de septiembre. Evidentemente, sobre lo que he comentado en cuanto a la presidencia de Donald Trump, incluso aunque Donald Trump llegue a la presidencia y aunque sus intenciones o su voluntad política estuviese en contra de esta guerra o estuviese a favor de la salida de la OTAN, de Estados Unidos de la OTAN, de congelar el conflicto, etcétera, es muy posible que su capacidad de actuación sea mucho menor si el conflicto ya está en marcha. Si los países occidentales europeos ya están en marcha. Pues claro, no es lo mismo decidir dejar de ayudar a una Ucrania en guerra con Rusia o decidir dejar de ayudar a una Gran Bretaña o a una Francia en guerra con Rusia. Las dificultades, es decir, los compromisos para continuar el conflicto una vez iniciado en esas condiciones iban a ser probablemente muchos. El factor Estados Unidos, entonces, nuevamente, Adrián, entra mucho a tallar en esta historia. Donald Trump, claro está, lo ha dicho muchas veces, pero como tú planteas, Adrián, no es tan sencillo. De hecho, si hablamos de Donald Trump, si hablamos de Estados Unidos, hay otro factor que entra a tallar, que es China, ¿sí? China, y es que la última visita, la más reciente de Vladimir Putin a China, ha marcado un nuevo momento, desde muchos aspectos. Podríamos quizás, Adrián, hablar también del tema económico, pero no olvidemos este mensaje conjunto que se ha emitido, tanto por Vladimir Putin como Xi Jinping, gobierno ruso, gobierno chino, en el que hablan claramente de su preocupación por la presencia de armas nucleares estadounidenses en distintas zonas del mundo. Este factor, China, Adrián, ¿qué tanto impacto va a tener esta última visita de Vladimir Putin, este acercamiento cada vez más profundo con Xi Jinping de cara al conflicto que se vive en Europa? ¿Cuál es la mirada que tienes al respecto, Adrián? Bueno, yo creo que eso debería ser para los analistas una sorpresa relativa. Yo creo que esa alianza, de hecho, entre Rusia y China es una alianza férrea. Férrea e imposible de romper, diría yo. ¿Por qué?
Bueno, esto es algo que, en principio, desde un punto de vista estratégico, se consolida sobre todo a partir de la llegada de Xi Jinping al poder. Xi Jinping aborda un cambio en las estrategias de relación del gobierno chino y del Partido Comunista Chino con Occidente y con las grandes corporaciones, fundamentalmente. Pues, aborda una estrategia claramente anticorporativa, de forma progresiva, pero claramente anticorporativa, limitando el poder de las corporaciones chinas y de las occidentales, y ahí empieza a coincidir muy claramente con las estrategias anticorporativas que Rusia había abordado desde la llegada de Putin al poder en el año 2000. ¿No? Estrategias mucho más llamativas y, bueno, con todo tipo de instrumentos, digamos. ¿No? Se produce rápidamente, a partir de esa llegada de Xi Jinping al poder, una confluencia de perspectivas hacia adentro y hacia afuera, y en una estrategia que es anticorporativa, te digo, no solo con respecto a las corporaciones internas, sino con respecto a las corporaciones occidentales. Y eso hace cada vez más colocar a las corporaciones occidentales también en una posición de desconfianza. En China siempre han pensado que antes o después Occidente va a ir a por ello, ¿no? Pero lo que ellos decían, pero que sea lo más tarde posible, ¿no? Pero siempre han sido conscientes de que en algún momento esto se iba a producir. Y claro, el primer momento en el que esto se produce es con la llegada de Trump al poder, cuando Trump pone en marcha esa guerra comercial, no solo con China, también con Alemania, en cierta forma. Pero durante todos esos años se ha ido consolidando una perspectiva común entre Rusia y China, que es muy clara y que ya he dicho antes que es indestructible, porque se basa en un argumento de necesidad de los dos países. No es simplemente que tengan una perspectiva común o no sobre qué es lo que debería hacerse en el mundo, cuál debería ser la relación con las corporaciones, cuál debería ser la relación con Estados Unidos, si el mundo debería avanzar hacia un mundo multipolar, etc. Es algo más vital, es la conciencia de que si en el enfrentamiento con Occidente, ese enfrentamiento con Occidente con respecto al cual los dos países son perfectamente conscientes, si en ese enfrentamiento con Occidente Rusia cae, China sabe que ellos van a hacer lo siguiente. Y si en ese enfrentamiento con Occidente China cae, Rusia sabe que ellos van a hacer lo siguiente. Es una conciencia tan clara de esto que eso hace absolutamente indestructible esa alianza entre los dos países. Bueno, a partir de ahí, los analistas occidentales repetidamente han hecho referencia a esa doctrina que viene de muy lejos, ¿no? Que es muy popularizada por Kissinger, aunque no era solo de él, ¿no? De que con China o con Rusia igual podemos, con los dos juntos no. Bien, con los dos juntos no podemos. Entonces, bueno, dentro de esa doctrina es natural que realicen los esfuerzos que puedan para separarlos. Entonces, ha habido una especie de reparto de papeles mediante el cual pues, Trump, digamos, se especializaba en neutralizar a China y llevarse más o menos bien con Rusia, y los gobiernos demócratas, Obama en concreto, al revés, ¿eh? Aunque los conflictos con uno y con otro han sido cada vez más claros para los distintos gobiernos, ¿eh? Bien, pero claro, una cosa es ser consciente, digamos, desde un punto de vista analítico, de hasta qué punto llegan esos intereses comunes entre China y Rusia, además de su complementariedad económica, etcétera. Y otra cosa es la situación de pánico, de desesperación en la que se encuentran los líderes occidentales, sobre todo los líderes económicos, ¿no? Y esa situación de pánico les lleva a intentarlo todo. Es exactamente igual que están lanzando, digamos, amenazas, digamos, difíciles de creer, ¿no? O difíciles de entender, que hacen referencia a que, bueno, pues diciéndole a Ucrania, utiliza mi armamento para atacar Rusia. Es como una declaración de guerra cada operación de este tipo, ¿no? O diciendo que voy a llevar tropas regulares a Ucrania. Todo esto responde a ese contexto de auténtico pánico en el que se encuentran estas zonas. Pues también algo parecido
están intentando o han intentado con China. Ya desde el año 2022, después de 6 meses aproximadamente de sanciones contra Rusia, empezaron a plantearse hacer algo para romper la relación entre China y Rusia, algo en principio objetivamente disparatado, sobre todo para los países europeos, por ejemplo, para una Alemania que ya ha destruido su economía en buena parte por ese corte con la energía barata rusa y que a la cual se le estaba planteando, sobre todo desde Estados Unidos, bueno, ahora intenta hacer algo parecido con China, ¿no? Pero ¿qué me estás diciendo? Si es otro de los pilares de mi economía, ¿no? Bueno, pues así todos durante estos 2 años han estado dando vueltas a una razón u otra, a una justificación u otra, a un pretexto u otro para dificultar las relaciones con China o para transmitir a China, amenazar a China de alguna forma en el que muchas cosas pueden ir mal si no rompes tu relación con Rusia. Esto fue algo ya muy evidente en la visita de Xi Jinping a Europa hace una semana, ¿no? En esa visita, en esa reunión en París, que estuvo organizada casi como una encerrona, ¿no? Esa reunión en París con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que se negó a asistir Scholz, el canciller alemán, precisamente para no implicarse en esa estrategia. Pues bueno, hubo un planteamiento en una situación normal incomprensible de clara amenaza a China, es decir, bueno, tenemos estos conflictos económicos que amenazan todas nuestras relaciones económicas y tenemos este conflicto geopolítico. Si no resuelves el conflicto geopolítico separándote de Rusia, todo esto va a ir mal. Claro, la amenaza es muy fuerte para China, porque China sigue teniendo, menos que antes, pero sigue teniendo una dependencia muy alta de las exportaciones. Y Europa es su primer cliente. China es el segundo cliente a su vez, el segundo cliente de Europa. El primer cliente de Europa es Estados Unidos. Entonces, China hace mucho tiempo que sabe que tiene una dependencia excesiva de las exportaciones y lo está intentando compensar de forma progresiva con consumo interno, etcétera, ¿no? Pero necesitan tiempo para avanzar en esa dirección. Y Occidente está creando problemas en esa relación comercial con China porque saben que es un punto débil de la economía china y que pueden hacer mucho daño a China haciendo daño a sus exportaciones. Aunque esto sea suicida para Occidente, ¿no? Quizás no le haría tanto si nos pusiéramos en el contexto teórico del corte radical del comercio entre China y Europa, el daño sería tremendo para Europa y sería a corto plazo probablemente mayor para China. Pero claro, en una situación normal pensaría que Europa no puede hacer semejante cosa, ¿no? Sería autodestructivo a un nivel incomprensible, ¿no? Pero bueno, vamos a ver porque precisamente como consecuencia de esa situación de pánico, Europa está haciendo cosas incomprensibles continuamente durante los últimos años. Y exactamente igual que la economía alemana se ha autodestruido en base a decisiones políticas durante estos 2 años, pues en una situación de pánico como en la que están, son capaces efectivamente de tomar decisiones tremendamente bárbaras que harían un daño muy alto a la economía europea simplemente, como hicieron con Rusia, simplemente con el objetivo de hacer daño a China si piensan que de esa forma pueden convencer a China de separarse estratégicamente de Rusia. Pero ya deberían saber que esto es imposible, por las razones que hemos expuesto. Por mucho daño económico que China pueda sufrir como consecuencia de ese tipo de medidas, en ningún caso ese daño económico va a poner en cuestión ese compromiso estratégico geopolítico con Rusia que tiene esas consecuencias tan vitales, tan de vida o muerte para la propia China como para la propia Rusia que hemos comentado.
Correcto, Adrián, es una mirada bastante interesante porque claramente lo hemos visto en estos últimos años, estos líderes europeos que se disparan a los pies, ¿no? Un efecto boomerang que nunca termina y que finalmente se refleja en los ciudadanos y se reflejará en las generaciones que vengan después, que es un punto también a valorar. Yo recuerdo mucho, Adrián, cuando lo conversamos hace bueno, hace un par de semanas, si no me falla la memoria, o 3, tú hacías mucho énfasis en esto, ¿no? En la respuesta del ciudadano europeo a lo que está pasando, ese grado de conciencia, que efectivamente implicarse en lo que va a ocurrir. Pero bueno, Adrián, yo te quiero agradecer por tu tiempo, tu mirada, y no podemos terminar este programa, Adrián, sin por favor pedirte una reflexión de lo que hemos venido conversando para nuestro público, que te escucha atentamente, que te sigue y que desde luego toma mucha conciencia a partir de tus análisis, querido Adrián. Bueno, esas reflexiones las intento hacer desde una perspectiva pues, de futuro, ¿no? Desde una perspectiva de qué hacer a partir de ahora, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento clave por lo que hemos comentado antes, ¿no? Hay que estar muy atentos a lo que pasa en las próximas semanas y meses, ¿no? Rusia ha dado respuestas muy decisivas frente a estas amenazas planteadas por países como Gran Bretaña y Francia, ¿no? Y no sabemos muy bien en qué medida esas respuestas decisivas de Rusia pueden haber llevado a estos países o pueden llevar a estos países a cambiar de estrategia o a renunciar a la escalada. Pero hay que pensar que no, hay que situarse por si acaso en el contexto peor. Y esto significa que estos países están encaminándonos a todos, pero sobre todo a los europeos, claro, a un conflicto continental en muy corto plazo. Estamos hablando de meses o quizás de semanas, precisamente porque tienen probablemente este calendario de las elecciones norteamericanas en noviembre como referente. Claro, si esto es así, todos los ciudadanos tenemos que mirar alrededor, tenemos que mirar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros grupos políticos, nuestros sindicatos, ver cómo, con quién podemos hablar para incidir, para hacer algo al respecto. Porque uno de los grandes problemas para que estas dinámicas sigan adelante es el silencio. Es el silencio, es la falta de oposición. En muchos países europeos la desaparición, la oposición política real desapareció en los años 90 y esto facilita tremendamente que las élites políticas guiadas normalmente por élites económicas pues vayan en una dirección tan terrible como la que están planteando en este momento. Yo diría que tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que hacerlo de forma inmediata. Esto es algo que tiene que pensar cada uno de los que nos están oyendo, de los que ven este vídeo y pensarlo lo más rápidamente que puedan, qué es lo que pueden hacer ellos mismos, con quién pueden hablar, a quién pueden intentar implicar en algún tipo de movimiento para que algo se mueva. Me quedo mucho con esto que acabas de decir, ¿no? El silencio no es bueno en estos escenarios, no es bueno. Es importante expresarse. Claro, sabemos que sí, es verdad, y con esto no quiero, no quiero, digamos, sembrar teorías de conspiración, pero uno se pregunta cuando líderes que tienen una mirada puesta a lo que está pasando en la OTAN reciben un ataque, un tiroteo, no se pregunta si es que estas personas son capaces de llegar a estos niveles, ¿no? De tratar de silenciar incluso a un líder, a un primer ministro. Vamos, creo que se entiende lo que quiero decir. Obviamente por temas del propio espacio no podemos confirmar nada, pero bueno, creo que se entiende por dónde va esta mirada. Querido Adrián, muchas gracias por haber estado en Prensa Alternativa. Querido público, no olviden suscribirse, denle me gusta, comenten y compartan, que es totalmente gratis. Hasta la próxima.